Esta noche tenemos la grata visita de la ministra de la Presidencia, la señorita María Nela Prada. Estoy diciendo bien, señorita, ¿verdad? ¿Cómo está? Sí. Bienvenida. Qué gusto conocerla. Muchas gracias, estimada Miriam. Un gusto estar aquí en su programa. Un saludo al pueblo boliviano, saludar a través de Bolivisión a todas y todos quienes nos escuchan. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Quizás es la ministra más joven que tenemos en un cargo tan importante como es la cartera de Presidencia. Sí, aunque ya no soy tan joven, tengo un poco de juventud acumulada porque se lleva también el espíritu y la juventud, pero bueno, es un gran reto asumir la conducción del Ministerio de la Presidencia como mujer, como joven que me siento también, y poder aportar desde ahí a la reconstrucción de nuestro país y a la responsabilidad histórica que nos ha dado el pueblo boliviano. Mucho trabajo, ha pasado ya un mes, a pesar de que hay sectores que decían ¿cuándo va a dar a conocer sus medidas de reactivación económica? Poco a poco se está avanzando, no puede ser tampoco de golpe, ¿no? Mucho trabajo revisando cómo están las cosas. Muchísimo trabajo, un trabajo sin pausa. No hemos parado desde que hemos asumido el gobierno, trabajando mañana, tarde, noche, hasta las madrugadas, trabajando fines de semana también sin parar, pero poniendo alma, corazón y vida en lo que estamos haciendo, con un gran compromiso que tenemos y una gran responsabilidad de estar a la altura del pueblo boliviano y de lo que nos ha encomendado en este momento tan crucial para definir el destino de nuestro país. En estos años realmente nos estamos jugando todo el destino de nosotros como bolivianas y bolivianos mayores, pero también el destino de nuestras hijas, de nuestros hijos, de los jóvenes que también tienen mucha esperanza en lo que vamos a hacer. Y por un lado hemos estado trabajando en lo que tiene que ver con el diagnóstico de cómo estamos recibiendo el Estado, con mucha responsabilidad, de acuerdo a la normativa vigente, realizando toda la revisión de cada ministerio, pero a la par también elaborando e implementando algunas medidas inmediatas que habían sido, muchas de ellas incluso propuestas por nuestro presidente Luis Arce en el momento en el que era candidato a la presidencia por el MAS y PSP, como es el caso del bono contra el hambre, como es el caso del impuesto a las grandes fortunas y otras medidas que fue parte de su campaña, ¿no? Y que lo está cumpliendo ahora. Que fue parte de su campaña y que son promesas que él está cumpliendo, que ya hemos cumplido en realidad en algunos casos, y son varias otras que también durante la campaña nosotros habíamos analizado y propuesto varias cosas en un primer documento. Me acuerdo que se llamaba Primero la Vida, donde teníamos propuestas en el tema de salud, propuestas en el tema económico, social y en muchos otros sectores, ¿no? Para la juventud, y varias otras propuestas que en este momento se están trabajando, y ya se están dando esas primeras señales de que no solamente tiene que ver con un tema de informar respecto a cómo hemos recibido el Estado, sino también allá inmediatamente avanzar y tomar acciones para que desde el próximo año se empiecen a ver las primeras señales de mejoras en nuestra economía. Más o menos, ¿no? ¿Qué tiempo se han dado? Porque normalmente se decía los primeros 100 días de un gobierno. ¿Cuánto tiempo se están dando ustedes para ya ir viendo resultados? Nosotros inmediatamente se ha tomado medidas y creemos que las primeras señales las vamos a empezar a sentir el próximo año, y seguramente al primer año de nuestra gestión, cuando demos el informe respecto a todo lo avanzado, ya van a haber muchas cosas buenas que informar al pueblo boliviano, que es lo que nosotros estamos convencidos de que así será, ¿no? Creemos que el pueblo ha depositado no solamente en las urnas algo que tiene que ver con la recuperación institucional de nuestra democracia a través del voto, sino que tiene que ver con que en ese voto ha depositado mucha esperanza en muchos ámbitos de la vida, en el tema económico, en el tema social, en el tema también del reencuentro entre bolivianas y bolivianos, en el tema de sanar heridas. Entonces, en el tema de avanzar
avanzar hacia nuevamente reconstruir una cultura del diálogo y de la paz, ¿no? El respeto a los derechos humanos. Entonces hay que avanzar en el cumplimiento también de ese mandato. A ver, un primer dato. Se presentó hace poco ante Naciones Unidas y pidió la condonación de nuestra deuda externa, el presidente. Algo que en algunos sectores no ha caído bien, o sea, ¿qué está pidiendo? Pero ¿ha tenido ya algún resultado, alguna respuesta? ¿Cómo está esa gestión? En este momento, a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se está encarando ese proceso que durante la campaña nuestro ahora presidente, Luis Arce, había anunciado que por un tema de el momento crítico que están atravesando varias economías, no solamente la boliviana, sino del mundo. Por un lado, en algunos casos, por que además de la pandemia, lamentablemente se ha mezclado con temas de malas decisiones económicas y, por supuesto, la crisis es muy profunda, es la peor que estamos viviendo de nuestra historia. Ni siquiera el déficit fiscal que hoy tenemos y el de crecimiento se equipara al periodo de la UDP, para que más o menos tengamos una idea de la magnitud, de la gravedad de lo que hoy estamos viviendo. Es una recesión económica muy, muy fuerte, y en ese contexto se espera también la solidaridad internacional, la toma de conciencia respecto a estas realidades económicas y sociales que estamos viviendo, y en ese sentido desde la campaña se pidió que a nivel internacional, y no fuimos el único país, fuimos un conjunto de países que hemos pedido que por lo menos por 2 años dejemos de pagar la deuda externa, ¿no? Y eso nos va a aliviar sin lugar a dudas mucho lo que tiene que ver a nuestras finanzas públicas, al Tesoro General de la Nación, para poder volver a dinamizar nuestra demanda interna, volver a reconstruir nuestra economía y canalizar esos recursos que se irían al pago de la deuda externa a nuestra economía, a nuestros programas sociales, a una redistribución del ingreso para mejorar la vida de las bolivianas y bolivianos. Eso quiere decir que está todavía en proceso, porque evidentemente se nos viene, a ver, no solamente esta demanda que tiene la población, ¿no?, de que se reactive absolutamente todo. Si nos está viniendo ya un aumento de casos en el tema del COVID-19, la población que está pidiendo vacunas, no solo una, varias vacunas. ¿Qué se tiene con relación a este tema, el de las vacunas? En relación a la salud, nosotros igual cuando estuvimos en campaña habíamos planteado la construcción de un plan integral y humano en relación a la lucha contra el coronavirus. Yo creo que todo lo que tiene que ver con programas de salud que se encaren de aquí en adelante tienen que tener un componente humano muy fuerte. Las personas que se contagian, las personas que lamentablemente fallecen, no son simplemente estadísticas, no son simplemente números, hay mucho dolor, hay mucha tristeza en las familias bolivianas que tienen que afrontar esto, y lo hemos visto durante los periodos donde los familiares no podían ni despedirse en su celular, no podían ser enterrados dignamente. Entonces se está trabajando un plan integral que además tiene un componente fundamental de prevención. Eso, porque el presidente lo ha dicho, ¿no? Prevenir, sí, prevenir. Son tres palabras que él ha utilizado. Exactamente. Contener también. Evitemos el rebrote, y eso tiene que ver por una toma de conciencia colectiva por parte de toda la población, porque cuando hemos entrado a una meseta en los casos del coronavirus, pues se han relajado a nivel colectivo muchas de las medidas de bioseguridad que tienen que ver con el uso del barbijo, que tiene que ver con el lavado permanente de las manos y el distanciamiento social. En la medida en que volvamos nosotros a cumplir con estas medidas de bioseguridad, vamos a cuidarnos nosotros, vamos a cuidar a nuestras familias y vamos a cuidarnos como pueblo boliviano en general, y eso va a significar muchísimo a la hora de evitar que aumenten los casos y evitar que una segunda ola de contagios pues pueda tener resultados catastróficos para nuestra economía, ¿no? Entonces hay un tema de que se está avanzando en este plan que tiene que ver también con
un trabajo activo en las calles, un trabajo activo en el campo, un trabajo activo en la ciudad, no solamente con una visión urbana respecto a la prevención, sino también en la educación sanitaria para prevenir los contagios en el área rural. No hay que hacer un control epidemiológico activo, que significa que brigadas se desplacen de manera masiva en todo nuestro territorio para hacer un rastrillaje realmente efectivo en la población, en los barrios. Entonces se está iniciando una campaña generalizada. Ha estado ya el ministro de Salud junto al equipo de desplazados para poder detectar justamente todas estas necesidades y qué está pasando en el ámbito de salud en realidades como de las de Santa Cruz, que por supuesto nos preocupan muchísimo, y trabajar con todos los actores de la salud en la construcción de un plan integral y colectivo donde todos nos involucremos realmente y no se tomen medidas unilaterales, ni tampoco que sea a través del miedo, no campañas que tengan que ver con generar pánico. Eso es importante, ¿no? Es importante porque, y es verdad, todos lo estamos viviendo. Usar el barbijo todo el momento, todo el rato, o muchas horas que uno tiene que estar fuera de la casa es molestoso, es real. Y peor cuando uno está en un clima cálido con bastante humedad. En Santa Cruz es terriblemente insoportable a veces utilizar el barbijo, pero no nos queda otra, es verdad, no nos queda otra, hay que seguir cuidándonos. Ahora, a nivel internacional también se habla de otro tipo de pandemia, ministra. La pandemia de la violencia contra la mujer. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es, como usted bien lo ha señalado, una pandemia, es realmente algo que nos golpea diariamente, que nos duele. Yo desde el primer momento en el que asumí el Ministerio de la Presidencia lo señalé de una manera muy clara, no por el tema de en ese momento cuando estaba asumiendo el cargo como mujer, sino que desde mucho antes hemos estado trabajando con distintos colectivos en el tema de la lucha contra la violencia hacia la mujer, la lucha contra toda forma de violencia hacia la mujer, que pasa por distintos tipos de violencia. Como, ¿no? La violencia política también, que hemos visto bastante. Exactamente, como la violencia política, psicológica, sexual, física, económica, que también se genera gran parte de las veces en ámbitos intrafamiliares, y que es un mal que hasta hoy día yo lamento muchísimo que no logremos erradicar de nuestra sociedad, que lamentablemente se sigan generando este tipo de crímenes, feminicidios, violencia por parte muchas veces de nuestras parejas. Esta violencia se suele dar en ambientes familiares íntimos donde todavía además se sigue permitiendo, se sigue callando, se sigue ocultando. Muchas veces nosotros incluso como mujeres tenemos el temor a denunciar este tipo de delitos por miedo a que se nos juzgue, por miedo a que nuestros propios círculos sociales nos vean con cierto estigma, porque a veces se cree que, bueno, hay que aguantar, o que solo es la primera vez, es porque estaba borracho, pero en realidad en el fondo nos quieres porque estaba celoso, y se van normalizando ciertas conductas, es decir, es que quizás le diste motivos para que se ponga así, para que se violente, para que tome, para que te golpee. Entonces yo creo que parte por un tema de que desde todas las instituciones del Estado debemos asumir una lucha frontal contra todo tipo de violencia hacia la mujer, hacia niñas, niños y adolescentes, pero también por un tema de que como sociedad nosotros no podemos ser permisivos ante la violencia, ¿no? Como sociedad, incluidos no solo mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños, también tiene mucho que ver con la educación, que ahí hay que incorporar de manera inmediata en todo el sistema educativo una educación mucho más clara, contundente respecto a eliminar, y es algo que estamos trabajando también con el ministro de Educación, medios de comunicación que también juegan un rol determinante en este aspecto, y creo que debemos dar una batalla desde todos los frentes a la erradicación de la violencia. Está lamentablemente, como usted dice, ahí vigente, es una pandemia que estamos nosotros y que nos golpea desde todos lados, y que lamentablemente durante la época de la pandemia por el coronavirus y el confinamiento ha sido muy complicado. Ahí se han aumentado muchísimo los niveles de violencia, ¿no? Exactamente, y no solo los niveles de violencia también, ya que estamos hablando, vamos a dar toda una vuelta
parte de esta violencia ha sido también el desempleo en el que muchos miembros de la familia se han visto envueltos. Está por encima del 8% ahora, ¿verdad? De un 4% que teníamos el año pasado, ahora más de un 8%, 8,7%. Es correcto, correcto. Estábamos justamente yo tengo aquí los datos que se los puedo mostrar aproximadamente en el 4,8% y ahora prácticamente el desempleo se ha incrementado, se ha duplicado prácticamente el desempleo a 8,7%, ¿no? Aquí podemos ver la evolución de la tasa de desempleo abierto urbano, que el año 2019 ha cerrado en 4,8%, ya veíamos, de hecho el 2019 que ha cerrado el año con un incremento y que este año octubre del 2020 estamos en 8,7% de desempleo, que es algo que se siente, es algo, el mejor termómetro, las mejores percepción de lo que nosotros podemos tener es en la calle, es compartiendo con el pueblo, es escuchando las necesidades, las preocupaciones. Y una de las principales preocupaciones que yo he escuchado en todo lo que voy anotando de preocupaciones de parte de la población tiene que ver justamente con el trabajo, ¿no? Tiene que ver con el trabajo y con todo este bajón que hemos sentido, la paralización que hubo en nuestra economía, la paralización que hubo en la inversión pública que se ha contraído prácticamente en un 60% durante este año, el decaimiento en realidad en todos los indicadores prácticamente económicos y sociales de los cuales estamos trabajando ya para empezar a recuperarnos, ¿no? Pero eso se siente, como usted dice, cuando hay también un deterioro de los ingresos, del trabajo, cuando las condiciones económicas y sociales se deterioran al nivel al que hemos llegado, lamentablemente hay una correlación en el aumento de muchas formas de violencia, de intolerancia, de crímenes de odio, ¿no? Entonces, y ahí las mujeres pagamos gran parte de eso. Exactamente, y estamos viendo cómo se ha incrementado también este grupo de personas que están dentro del accionar informal, se quedaron sin empleo, tienen que sobrevivir y son parte justamente de ese conglomerado de personas que están trabajando dentro de lo informal. Así es, bueno, una gran parte de la población que ya estaba con empleos estables, que lamentablemente los ha perdido producto de malas decisiones económicas y sobre el llovido mojado con el tema de la pandemia. Entonces, pues uno busca las maneras de subsistir, ¿no? Entonces ha habido un incremento de la informalidad sin lugar a dudas y del deterioro de la calidad del trabajo, de la dignificación del trabajo, es decir, igual de buscar en el día a día el trabajo y lo que se pueda ganar para poder llevar el pan a nuestras familias, para poder llevar el pan a nuestros hijos, ¿no? Entonces sí, esa es una realidad que ahora lamentablemente estamos enfrentando. ¿Cómo está el presidente? Está ahorita en plenas pruebas. Sí, exactamente. No, él se encuentra en plenas pruebas, ha realizado el viaje el día domingo, como lo anunciamos en una conferencia de prensa, y va a estar retornando a nuestro país el día martes. ¿Va a estar el martes siempre? Porque el miércoles tiene gabinete. Ajá. Va a estar el martes, el día miércoles ya va a estar participando y dirigiendo el gabinete presidencial como todos los miércoles. Es un chequeo de rutina que él se realiza todos los años de control. Él está, gracias a Dios, gracias a la vida, sano, entonces, pero como un tema de prevención y control, él recurre cada año. Recordemos que también el año pasado él solicitó el salvoconducto y tuvo que salir de nuestro país justamente, ¿no? Exacto, por un tema de que le tocaba realizarse este chequeo médico en Brasil, el cual se lo realizó el año pasado y bueno, han salido bien, él está sano y con toda la energía y las fuerzas para seguir dándolo todo por nuestro país. Nos alegra mucho. Gracias. Sé que ha traído un regalito para nuestro abuelito. Sí. Le invito a pasar, ministra, por favor. Muchas gracias. Agradeciéndole. Y mientras tanto le pregunto, ¿qué es del avión presidencial? ¿Dónde está?
Bueno, el avión presidencial, por lo menos el FAB 001, está en este momento en mantenimiento. Eso nos han dicho desde que asumimos nosotros el gobierno, no lo hemos visto siquiera el avión 001. Y bueno, nuestro presidente, que es una pregunta que me han realizado también estos días, si el presidente había viajado a realizarse su chequeo médico en el avión presidencial. Yo, como lo anuncié en la conferencia de prensa, este es un viaje particular y el presidente ha realizado su viaje en vuelo comercial. Además, él ya lo ha dicho, ¿no? Con sus propios recursos. Con sus propios recursos, exactamente. ¿Dónde quiere colocar un viaje y su chequeo médico? Exacto. También se lo está haciendo con sus propios recursos, y el vuelo lo está asumiendo también con sus propios recursos en vuelo comercial. Así que, bueno, aquí hemos traído... Coloca, le pido un mensaje para el país, por favor. Bueno, yo de todo corazón pido que este año que se viene sea un año en el que no solamente recuperemos la esperanza, en el que recuperemos la senda del crecimiento, de la estabilidad, recuperemos los sueños por un futuro mejor para nuestras hijas e hijos, que sea un año de reencuentro entre bolivianas y bolivianos, y que todos realmente, poniendo el hombro a nuestro país, podamos superar, sanar nuestras heridas en las que estamos en este momento todavía abiertas, podamos poner fin al racismo, a la discriminación, a la exclusión económica, social, a la violencia hacia la mujer, hacia las niñas, niños, adolescentes. Nuestra niñez merece todo lo mejor de nosotros. Todo el esfuerzo que podamos hacer es realmente pensando en que merecen recibir un mejor país, merecen una patria digna, una patria con igualdad de oportunidades para todas y todos, una patria soberana con igualdad, con equidad, con inclusión, donde a pesar de nuestras diferencias en todos los ámbitos, diferencias que tienen que ver muchas veces con nacionalidad, con color de piel, con opciones por las cuales adoptamos políticas y de otra índole, pues no recibamos ningún tipo de rechazo, que paren los crímenes de odio, de violencia. Así que eso deseo para Bolivia de todo corazón, esa Bolivia grande, digna, con la que nosotros soñamos, productiva, y que todas las familias bolivianas empecemos a sentir la mejora en nuestro país. Ahora hay mucho dolor, hay mucha pobreza, muchas desigualdades económicas y sociales, y esperemos que sea un año donde realmente todos los hogares bolivianos vamos sintiendo ese bienestar, un crecimiento económico con justicia social. Por nuestras niñas y niños, esto lo pondré en su árbol, con la esperanza depositada en ellos y lo que ellos esperan de todas y todos nosotros como bolivianos, a pesar de nuestras diferencias, que trabajemos en unidad. Muchísimas gracias, gracias por haber venido. Y con ese mensaje tan profundo y sentido de la ministra Marianela Prada, nos vamos. Bueno, seguimos con más. Gracias.